¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Aquí estamos leyendo El mundo de Sofía, una novela sobre la historia de la filosofía de Jostein Gaarden. Buenísimo. Bueno, espero que les esté gustando. Ya vimos a Aristóteles y lo vimos muy completo. Ahora parece que vamos a ver a Platón. Dice Platón, una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A la mañana siguiente Sofía despertó de golpe. Solo era un poco más de las 5, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente recordó todo. Sofía se subió a un escabel y miró al estante superior del armario. Pues sí, allí estaba la cinta de video. Entonces no había sido un sueño, al menos no todo. Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates. Ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizá debería bajar al callejón a ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó de la escalera de puntillas, se puso las zapatillas de deporte y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Una vez más se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba humedad dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobre nuevo del filósofo, pero de todos modos secó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el Platón del video, le había dado unos ejercicios. Primero algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer 50 pastas totalmente iguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho, porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pastas iguales. Cuando su madre alguna que otra vez hacía una bandeja con rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a la otra. Claro que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación. Pero tampoco las pastas que compraban en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron se encontraron con un montón de pastas a la pimienta con forma de hombrecitos extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas iguales de perfectas, sí que eran de alguna manera totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente, porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió de haberse acomodado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace 50 pastas completamente iguales, es porque utiliza el mismo molde para todas. Y ya está. Luego el Platón del video mirando directamente a la cámara y ya había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro, de la misma manera que no había dos personas, completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero de pronto se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales. Algunas eran más gorditas que otras estaban rotas y sin embargo para todo el mundo estaba claro que de alguna manera eran totalmente iguales. Quizá la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo y no algo entre caballo y cerdo, por qué algunos caballos fueran pardos como los osos y otros blancos como los corderos. Todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con 6 u 8 patas. Pero ¿no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde? Luego Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal?
Sofía no se sentía capacitada para contestar esa pregunta. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado, enterrado, y que así no podía tener ningún futuro. Si uno opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas: un cuerpo, que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma, que opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía interiormente. Había sido siempre la misma muchacha. Lo de muchacha condujo a Sofía a la última pregunta. ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? No estaba muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con razonar. De pronto se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba, además, que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates había dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. «Hermes», exclamó Sofía. «Muchas gracias». El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía, que estiró la mano para acariciarle. «Hermes, buen perro», dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar, pero al cabo de unos minutos se levantó y se dispuso a desaparecer entre el seto, por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con el sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso y pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vencida, todavía aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada escuchando cómo se alejaba. Al final todo quedó en silencio. Sofía se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina y empezó a leer. Mañana vamos a ver la Academia de Platón. ¿Qué les pareció? Aquí respondió Sofía las 4 preguntas que le hizo Platón. Ajá. La de por qué eran iguales por qué un pastelero podía hacer 50 pasteles iguales por el molde, igual que un caballo por el molde. Ajá. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad de razonar? Yo creo que sí, pero lo vamos a ir descubriendo por aquí. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Si les gustó, regálenme un like. Muchísimas gracias por compartir un poquito de su tiempo conmigo. Chao.